Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de una de las herramientas más poderosas que hay y que me gustaría compartir con vosotros para que la podáis empezar a poner en práctica ya, desde ahora en adelante, y es el perdón. Pero no el perdón malentendido, este que nos hace creer el sistema de pensamiento del ego, de cómo tenemos que ejecutarlo y que de algún modo no solucionamos nada y a día de hoy seguimos conservando resentimiento, dolor y sufrimiento. Y nos separa y nos divide. Fíjate que el ego lo que propone es esto que solemos hacer, ¿no? A nivel de conducta. Voy a alguien y le perdono, te perdono porque tú eres culpable. O le pido a alguien, perdóname porque yo me siento culpable o porque me siento víctima. Esto solo refuerza en nuestra mente que la culpa y el victimismo es real y que la separación y división de nuestros hermanos también lo es. Este es el perdón que sugiere el ego y con el que nos movemos en este mundo. Ahora fíjate, te voy a compartir un perdón que es completamente distinto, y es el perdón del espíritu, el perdón que propone el curso. El perdón significa pasar por alto cualquier acción que percibimos como una ofensa, porque fíjate que no hay nada externo a ti que pueda hacerte daño, más que tus propios pensamientos y condicionamientos del pasado. Es decir, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho, en realidad nunca ocurrió. Y esto lo sabemos todos. Fíjate que incluso, aunque cuando eras pequeño tus padres te quisiesen o te diesen todo lo que tú querías para tu felicidad, en base a lo que ellos opinaban que podían ofrecerte o que eran lo único que podían hacer, nosotros cuando somos pequeños es muy fácil que interpretemos las cosas desde un lugar distorsionado. Porque ya llevamos este sistema de pensamiento con nosotros egoico, y es completamente normal. Entonces, claro, ahora de mayor, con todas nuestras heridas, esto es lo que ocurre, que cualquier persona que confronte la idea que tenemos de nosotros mismos, enseguida la señalamos, la juzgamos y decimos, eres culpable. O cualquier persona que me hace daño, no somos capaces de ver la inocencia que hay detrás de esa persona. Entonces reforzamos la culpa y el victimismo en nuestra mente. Fíjate, volvemos, el perdón es soltar las ilusiones del ego y ver más allá de los errores percibidos, reconociendo la unidad y la inocencia en todos. Todos actuamos en base al nivel de conciencia al que nos encontramos. Lo hacemos lo mejor que sabemos. Es decir, todo aquello maravilloso que tú puedes tener para ofrecer a alguien es lo que le brindas. Y eso no siempre puede ser algo correcto. Puede ser algo que haga daño a la otra persona. Pero tú lo estás haciendo desde un lugar en el cual se están reflejando tus propias heridas, desde las cuales te relacionas con las otras personas. Eso no te hace culpable. Al contrario, desde tu inocencia cometes errores. Pero esta sensación de culpa que llevamos arraigada en nosotros, esa culpa profunda inconsciente de haber pensado que nos hemos separado de la fuente de la que procedemos y de que no tenemos nada que ver con Dios y de que Dios nos va a castigar porque creemos en la separación, este mundo que hemos fabricado, es la que llevamos a día de hoy y se representa en muchísimas formas y sobre todo se ve muy claro en las relaciones con los demás. Entonces ahí no percibimos errores, percibimos pecados y lo que hacemos es ir condenando a las personas constantemente. Y si perdonamos, es ese perdono de perdono pero no olvido y no te quiero en mi vida. Y eso refuerza que la culpa es real, que tú has sido víctima y el victimismo es real y que por lo tanto somos seres separados y divididos. Fíjate, el sufrimiento está arraigado a la creencia de que alguien nos hizo daño, pero, vuelvo a repetir, si todos actuamos lo mejor que sabemos y todos tenemos una historia detrás que nos condiciona, ¿es justo que alguien que no sabe lo que hace lo condenemos? ¿Tiene sentido esto? ¿Esto nos va a llevar a la paz? Absolutamente no. No. Ahora te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tu papá cuando era pequeño le dejaban solo siempre, o de algún modo se sentía abandonado por sus padres. No le prestaban atención y a medida que fue creciendo, en su sistema de pensamiento se instala la creencia de que no merecía amor, de que no era digno de él y de que algo estaba mal en él. ¿Vale? Ahora tu papá de mayor se empieza a relacionar desde esa herida con tu mamá y empieza a ser o manipulativo para que no le abandonen o desde su victimismo se vuelve o violento o sumiso, pero es una manera de manipular y aún así sufre esa inseguridad para que no le dejen y se comporta con sus hijos de esa forma. Fíjate que esto, al descubrirlo, tu padre
vivió eso o algo peor. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo puede haber culpables en una historia inconsciente que se repite sin cesar una y otra vez? Y que a medida que pasamos de generación en generación, de algún modo, y esto es lo que nunca vemos, siempre estamos intentando compensar lo ocurrido. Si a mi padre no le dieron amor, él me va a dar lo que pueda. Y dirá, joder, a mí no me dieron, voy a intentar dárselo a mi hijo todo lo que pueda. Pero aún desde ahí vamos a interpretar que nuestro papá no nos quiso. Porque a lo mejor nos compraba cosas y nosotros queríamos un abrazo. Pero su manera de darme amor era comprarme cosas. Entonces es una creencia errónea. Por eso habla, y vuelvo a un principio, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano, es decir, la otra persona, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, tus exparejas o tus parejas, nunca te hizo nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No significa que trates de eliminar los juicios, ni que te aferres a ellos, ni que los protejas. Permítete observarlos sin identificarte con ellos, para que el campo energético en el que se sostienen, que es un campo energético bajo, se disuelva. Cuando dejas de reafirmar un pensamiento una y otra vez, tiende a disolverse. Fíjate que un curso dice, no se te pide que no juzgues, sino que no albergues pensamientos de juicio. Perdona y libérate. Perdono y me libero. En última instancia, el perdón es reconocer que nunca hubo nada que perdonar. Este va a ser el último perdón, y aquí la mente siempre tiende a ir a extremos totales. Y pasamos por alto empezar a hacer esto en las situaciones más cotidianas de nuestro día a día. Cuando nuestra pareja nos saca de quicio en casa y discutimos por estupideces y queremos tener la razón para sentirnos especiales. O cuando tu madre se pone muy pesada en casa porque quiere darte lo mejor y tú la rechazas. Tenemos tantas oportunidades durante el día para poder perdonar, pero no perdonar a la otra persona. Perdonar los juicios que proyectas sobre la otra persona. Ese es el verdadero perdón. El perdonarte a ti por juzgar. Te digo algo, jamás un pensamiento de ataque te va a llevar a la paz. Te lo aseguro. Nunca un pensamiento de ataque te va a llevar a la paz. Porque fíjate que el perdón del ego, vuelvo a repetir, reafirma que la culpa es real. Pero el perdón del espíritu reconoce la inocencia que hay en todos nosotros. Así que permítete ver, o permítete abrirte o estar en una disposición en la cual puedas ver las cosas de otra manera. Eso es lo que se nos pide. La disposición. Estoy dispuesto a ver esto de otra manera. Cada vez que ocurra una situación de conflicto que te esté confrontando, porque no hay nadie que te esté haciendo daño, solo tú a ti mismo. Y esto lo tenemos que empezar a comprender. Perdonar es comprender que nadie te hizo nada. Y esto tendremos que aplicarlo tantas veces como sea necesario para que nos demos cuenta. Todos los días el perdón se aprende. Comprender que estos pensamientos no son reales. No proceden del amor ni de Dios, por lo tanto están basados en el miedo, son del ego y no son reales. Eso nunca te va a llevar a la paz, ni a la unidad, ni a acercarte a las personas a las que amas, al contrario, te va a alejar de ellas. Aquí entendemos que vivimos un acontecimiento que no comprendimos y ahora se representa, a día de hoy, en muchos escenarios. ¿Qué es clave en este proceso? Total disposición y apertura. Quiero ver esto de otra manera. Y la compasión y la voluntad van a ser claves en este proceso. No perdonas para liberar a otros, sino para liberarte a ti mismo junto con aquel que estás perdonando. Al perdonar tus propios juicios, los que has proyectado sobre la otra persona, te liberas a ti y a la otra persona también. Fíjate esta frase que maravillosa y qué bonita, dice el curso. Cuando liberes el preso de la cárcel de tu mente, vigilante y encarcelado, se liberarán de los barrotes en los que ambos se encuentran. Esto me parece hermoso. Así que no nos vayamos a extremos con esto del perdón. Tenemos 1001 oportunidades todos los días para empezar a practicarlo. Tenemos que empezar a practicar esto en las pequeñas batallitas del día a día, en esas pequeñas nimiedades, en todas esas cosas que harán que nos acerque a las personas que queremos y amamos. Por si de repente algún día se nos presenta una situación
que requiera de un perdón más elevado. Pero a lo mejor ahí, si es que la vida nos lo presenta, es porque estaremos verdaderamente preparados para ello. Pero no nos neguemos ahora a hacerlo por creer, ya, pero ¿y si ocurre esta tragedia? No, no, no. En tu cotidianidad, bájalo a tierra, aquí, con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus amigos, con tu jefe, con todo el mundo. Empieza a practicarlo. Esta es una de las herramientas que puede marcar un antes y un después en tu vida. Así que nada, espero que te haya servido, que lo pongas en práctica y que haya quedado de alguna manera lo más claro posible. ¿Cuál es el perdón del ego? Ese perdón que reafirma la separación y la división en la mente. Ese perdón que te hace querer tener la razón por encima de otro y hacerte sentir especial. O el perdón del espíritu. Ese que ve la inocencia detrás de todos. Ese que hace que te unas. Ese que hace que sueltes todo el rencor y percibas la impecabilidad que hay en tu hermano, para que la puedas percibir en ti. Así que nada, familia, espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. Y si queréis, ponedme en comentarios qué os ha parecido este vídeo y si lo habéis empezado a poner en práctica, cuáles han sido vuestros resultados. Os mando un abrazo muy fuerte. Cuidaros.